Vamos a hablar de recaudación tributaria, cómo empieza, cómo termina el año, cómo empezó y cómo termina este 2024 en el que hubo de por medio un incremento del impuesto al valor agregado. Para eso está con nosotros el economista Miguel Arco, director del SRI, del Servicio de Renta Interna. Economista, buen día. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la recaudación, pero quiero empezar con algo que mucha gente reclama, la devolución del IVA a personas discapacitadas y de la tercera edad. ¿Cómo está esto? Buen día. Muchísimas gracias, Milton, por la entrevista. Un saludo muy afectuoso a la teleaudiencia. Bueno, antes de comenzar, tenemos muy buenas noticias. La economía de Ecuador se recupera. Las ventas de la economía ecuatoriana están al alza y muestra de ello es el incremento de las ventas en este segundo semestre del año. Y también tenemos buenas noticias porque la ley de alivio financiero del presidente Noboa fue aprobada y lo cual va a permitir que las familias ecuatorianas mantengan sus negocios y conserven el empleo. Pero volviendo a la consulta, a la pregunta que usted me hace, esa deuda, los pagos que tenemos pendientes de la devolución del IVA a los grupos prioritarios, personas de tercera edad, personas con discapacidad, es una deuda heredada. Y nosotros al día de hoy ya estamos al día del 100% en los pagos de devolución del IVA a las personas con discapacidad y en las personas con tercera edad tenemos ya menos de 3 meses de retraso. Estamos haciendo los pagos correspondientes a las solicitudes ingresadas en septiembre de este año 2024. Entonces estamos ya disminuyendo esas devoluciones de IVA y lo que respecta a renta, también estamos haciendo los pagos, pero allí hay una diferencia con respecto a la devolución del IVA grupos prioritarios, porque en renta, que es compañías y también personas naturales, tienen la posibilidad de convertirlo en una nota de crédito y hacerlo efectivo en las bolsas de valores o utilizar esa nota de crédito para el pago de sus propios impuestos. Porque además, aquí hay pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas había autorizado los pagos, por ejemplo, el mes de octubre todavía está en revisión. No sé si es para el grupo de personas con discapacidad o para las personas de la tercera edad. Como le decía, personas con discapacidad estamos al día del 100%. En el caso de las personas de la tercera edad, tenemos menos de 3 meses. Estamos haciendo los pagos correspondientes a las solicitudes del mes de septiembre de este año. Si vemos en redes sociales, quienes más reclaman son las personas que tienen solicitudes de pagos en exceso del impuesto a la renta 2023. Y como les decía, allí está la posibilidad de que lo conviertan en una nota de crédito. ¿Cuántas personas han sido atendidas? ¿Cuánto es lo que ha depositado el gobierno en lo que tiene que ver con devolución del IVA? Ha disminuido significativamente, estábamos como cerca de 100 millones la deuda heredada, ahora el monto acumulado está como en 60 millones, pero igual ese es un monto que siempre se ingresa en solicitudes todos los meses y por eso es que es un monto que tenemos que irlo acortando, pero en tiempos ya son menos de 3 meses. ¿Cuál es el objetivo, el plazo que ustedes dan para que todas las personas que tienen pendiente esta devolución sean atendidas? Bueno, eso depende de las asignaciones que hace el Ministerio de Finanzas. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones para ponernos al día lo antes posible. Por eso es importante tener los recursos en la caja fiscal. Por eso es importante tener unas finanzas públicas sanas. Y por eso es que nosotros, el presidente Noboa ha tenido que tomar medidas difíciles, pero oportunas e importantes para tener unas finanzas públicas sanas y poder atender todos los pagos que están pendientes. Pero ya es hora de tener finanzas sanas. Hemos tenido un año con más impuestos, un año con mejor recaudación tributaria de la que ya vamos a hablar, con leyes aprobadas, entonces creo que las finanzas a fin de año deberían estar más o menos saneadas. Y usted empieza diciendo que las ventas han mejorado, hay mejores perspectivas. Es decir, se siente una economía mejor, pero todavía con deudas a los más desprotegidos. Claro que sí, nosotros heredamos un país con una economía que no había acceso al crédito externo. La recaudación tributaria, la proyección que teníamos de este año 2024 sin las leyes del presidente Noboa era que íbamos a decrecer 1.600 millones de dólares. No había dinero para pagar los sueldos del sector público. Es un problema que no tenemos al día de hoy. Entonces, lo importante era tener unas finanzas públicas sanas y es lo que se ha trabajado y hoy las cifras demuestran pues ese trabajo que hemos hecho desde el día 1 para poder tener los recursos y atender las crisis que estamos enfrentando al día de hoy.
Ok, perfecto. Entonces atiendan a los que todavía necesitan ser atendidos y que son prioridad. 15% más de recaudación entre enero y noviembre, más con respecto al mismo periodo del año 2023. En efecto, pero antes de hablar de recaudación, hablemos de las ventas. Las ventas en este segundo semestre del año han crecido sostenidamente. Las ventas totales de enero a octubre han crecido en 1.6%. Ya cifras oficiales, son ventas declaradas con respecto a igual periodo del año anterior. Solo en octubre las ventas crecieron en cerca de un 5%. Y en noviembre tenemos los datos de la facturación electrónica y vemos que esta temporada de descuentos por el Black Week, el Black Friday y el Cyber Monday pues han sido récord en ventas. En el Black Week crecimos cerca de un 9% en ventas, en el Black Friday un 46% y en el Cyber Monday crecimos un 30%. Son montos significativos que nos hacen prever que las ventas totales de noviembre también van a seguir creciendo. Entonces, el crecimiento sostenido en las ventas de este mes, de este semestre, del segundo semestre del año, pues son importantes. Y también está, de mano de ellos está la recaudación tributaria también. 8.877 por concepto de IVA en este periodo. 8.877 millones hemos recaudado de enero a noviembre de este año 2024. Hemos crecido en un 14% en comparación con el mismo periodo del año 2023. A noviembre, de hecho, ya cumplimos con la meta de recaudación anual del IVA. Entonces, son cifras muy importantes y recordemos en el IVA que se decía que iba a ocurrir, que se iba a contraer el consumo, que se iban a contraer las ventas. Como he explicado, las ventas se están incrementando a pesar de los desafíos que hemos atravesado este año. Las ventas se incrementan. Decían que iba a haber mayor inflación, no ha ocurrido esa mayor inflación, más bien la inflación ha bajado. Entonces y también no ha habido un efecto en la población de menos recursos, porque recordemos que tenemos una gran cantidad de bienes y servicios que están grabados con tarifa 0% de IVA. Servicios básicos, la salud, la educación, el transporte, el alquiler de las viviendas están grabados con tarifa 0% de IVA y eso hace que la población de menos recursos, insisto, no haya tenido un impacto significativo por el incremento de estos 3 puntos de IVA. Ahora, también hay que ser sinceros. ¿Qué componente de este incremento del IVA tiene que ver con los 2 puntos más de IVA? Porque ingresa más dinero porque subió el IVA. Por supuesto, como le decía, las ventas, primero que se han mantenido, y en este segundo semestre más bien comienzan a crecer, e insisto, a pesar de los desafíos que hemos vivido, los 3 puntos adicionales pues hace que al mes de noviembre ya hayamos cumplido con la meta de recaudación anual del IVA. Nuestra meta anual del total de los impuestos es 19.217 millones y de enero a noviembre ya hemos recaudado 18.537 millones. Tenemos un 104% de cumplimiento de la meta anual y eso nos hace prever que vamos a cerrar el año recaudando más de 20.000 millones de dólares. Le reformulo la pregunta, economista. ¿Cuánto por los 2 puntos del IVA en este año ha recaudado el Estado? El sistema del Servicio de Rentas Internas no permite hacer cuánto es por punto porcentual. Entonces, pero lo que sí puedo decirles es que ya cumplimos con la meta de recaudación del IVA. Entonces, esta medida ha surtido el efecto que se requería para poder aliviar la crisis en la caja fiscal que teníamos. ¿Se va a mantener el IVA al 15% durante todo el 2025? El presidente Noboa ya decretó que de acuerdo a la condición de las finanzas públicas es necesario mantener el IVA al 15% durante el ejercicio fiscal 2025. Hemos logrado mejorar significativamente las finanzas públicas. Nosotros tomamos las finanzas públicas con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Se va a cerrar este año 2024 con un menor déficit fiscal. Y aquí es importante recordar que si bien hemos logrado incrementar los ingresos, aún mantenemos un déficit fiscal. Esto quiere decir que tenemos mayores recursos, mayor dinero, pero no es que el dinero en estos momentos nos está sobrando. Director, este fin de año se ha decretado por parte del presidente un feriado largo. ¿Van a aplicar el IVA al 8% en el turismo, en el sector turístico?
El Ministerio de Turismo ya ha anunciado que en este feriado de fin de año se va a bajar el IVA al 8%, entonces aún falta el decreto del presidente, pero nosotros de hecho ya hicimos el impacto para este feriado de fin de año, así que les podría adelantar que efectivamente el IVA va a estar al 8% en este feriado de fin de año, que justamente lo que busca es reactivar el sector del turismo. ¿Cómo les ha ido a propósito con los feriados y con el IVA reducido para el sector turístico? ¿Se cumple? ¿Se aplica? ¿Beneficia? Por supuesto, esta medida pues busca justamente reactivar este sector y no solo esta medida, tenemos la ley de alivio financiero que busca justamente evitar que la crisis energética se convierta en una crisis económica. Al día de hoy las cifras no evidencian que exista una crisis económica y esto haciendo relación con las ventas que se han mantenido e incluso crecen. Y tenemos varias medidas, por ejemplo, un plan excepcional de pagos para aquellos contribuyentes que tengan deudas con el Servicio de Rentas Internas de impuestos percibidos o retenidos. Entonces pueden hacer los pagos hasta 12 meses y eso es importante porque es un financiamiento a estos pequeños negocios, los microempresarios, para que puedan mantener sus negocios. También para los microempresarios tenemos un beneficio importante, que se ha condonado deudas, se están condonando deudas para aquellos contribuyentes que tengan deudas por contribuyente hasta $460. Y también estamos condonando las deudas del régimen RIMPE, negocio popular, que son aquellos que facturan menos de $20.000 en el año. Estamos condonando los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Son más de $50 millones en condonaciones a estos grupos, a estos pequeños comerciantes, porque nosotros en el Servicio de Rentas Internas trabajamos mucho en la formalidad y buscamos que aquellos que han dado el paso a la formalidad se mantengan en esta formalidad. Y por eso es importante esta medida del presidente Noboa condonando estas obligaciones tributarias vencidas. Algo final, director, ¿cómo le ha ido a la recaudación tributaria por el tema de la aplicación de la reforma que se hizo al inicio del gobierno? Por ejemplo, la autorretención de las empresas y otras cosas más que se pusieron en este cambio. Bueno, en la primera ley del presidente Noboa está la ley de eficiencia económica y generación de empleo, está esta medida, son básicas dos medidas recaudatorias, porque el resto eran beneficios tributarios y es la autorretención a las grandes empresas y la remisión de intereses, multas y recargos. Nosotros solo en renta hemos logrado recaudar 6.170 millones de dólares. Hemos crecido cerca de un 16%, así que es importante, renta ha crecido incluso más que el crecimiento de IVA, que es importante porque se favorecen los impuestos directos. Y también, antes de finalizar, otra medida importante que está en la ley de alivio financiero es para que las familias ecuatorianas conserven el empleo. Aquellas compañías que mantengan el empleo, mantengan su nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre, en comparación con el 30 de septiembre de este año 2024, van a tener un crédito tributario que es un porcentaje sobre el aporte patronal del IES. Entonces, este beneficio es muy importante para las compañías que conserven el empleo de las familias ecuatorianas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas. Tenga buen día. Gracias, Milton.